Te saluda Pablo Ernesto Navarrete, director de Pensum Consultores, para hablarte del tema ¿Cómo contratar a vendedores ganadores? Una de las preguntas recurrentes que recibo en consultoría es sobre lo que debería hacer para reclutar mejores vendedores. Pese a los esfuerzos por contratar a los mejores vendedores, las empresas hoy en día aún no logran la fórmula que les permite identificar únicamente a los de alto rendimiento. Aunado a los costos que les conlleva el proceso de selección y reclutamiento, el entrenamiento, su adaptación a la empresa y su entorno comercial, el tiempo invertido en el proceso y la necesidad de generar ingresos de inmediato, la estadística en América Latina nos indica que únicamente el 20% de las empresas están conformes con su actual equipo de ventas y sus resultados. Debe recordar que las deficiencias de recurso humano con que cuenta una empresa, en más de un 80%, diría yo, son carencias graves incurridas durante el proceso de reclutamiento y selección. Por ello, hoy comparto consejos útiles para gerentes y reclutadores de gestores de ventas e inclusive consejos que pueden ayudar a los mismos candidatos al puesto a desempeñarse mejor en el proceso de selección. El objetivo no es invalidar el papel de la entrevista y los tests tradicionales que ya existen para tal fin. El objetivo fundamental es dinamizar el proceso de selección y sin descuidar la entrevista y los tests que a lo mejor ya utilizas, te propongo que mejor te decantes por una evaluación del desempeño utilizando un cuestionario de filtrado para la selección de vendedores. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque el grado de efectividad es tal que dentro de mi consultoría se ha llegado inclusive a cuestionar el apego excesivo a las hojas de vida o el currículum vital para conocer frente a quién estoy como entrevistador. Un vendedor ganador tiene una combinación única de habilidades que es difícil de hallar e incluso difícil de buscar o identificar en las entrevistas habituales. Cuando se piensa en un super vendedor, se debe de pensar en alguno capaz de balancear tres cosas. 1. La persuasión con su capacidad de agradar a las personas. 2. La cantidad de relaciones versus su calidad. Y 3. La reputación de la empresa que contratará al vendedor con la necesidad de concretar la venta. Para lograrlo, debemos de tener claras dos cosas. 1. Saber qué preguntar a los candidatos. Y 2. Saber de antemano qué tipo de respuesta nosotros consideramos como eso es exactamente lo que yo buscaba, en lugar de conformarme con un simple, bueno, me parece que sonó bien. Eso pasa cuando uno no sabe exactamente lo que busca. Esta etapa de preguntas, también denominada encuadre por el consultor en ventas, debe ser capaz de insinuar la información que usted necesita conocer, pero sin revelar demasiado ni ser explícito con ello. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿qué tan bueno es usted para ser amigos?, yo sugiero siempre buscar aquella interrogante que le muestre lo que busca. Por ejemplo, ¿cuántos amigos tienes en Facebook? Le recomiendo 4 preguntas clave para identificar vendedores ganadores o vendedores de alto rendimiento. Recuerde que estas son preguntas de estructura general y por lo tanto es importante que las modifique dependiendo del sector en el que se encuentra su empresa. Las buenas respuestas variarán de acuerdo a qué es lo que se debe vender, el tipo de clientes con los que se tendrá que lidiar y la estructura total de su proceso de ventas. Esta evaluación de desempeño utilizando 4 preguntas clave conlleva preguntarle al candidato lo siguiente. Primera pregunta, cuando viajas en avión, ¿en qué se ocupa típicamente? Ahora te explico por qué es importante esta pregunta. Una persona con claro perfil de vendedor es amigable por naturaleza y esta pregunta le ayudará a usted a evaluar qué tan extrovertido es el candidato. A pesar de que un vendedor que disfrute leer durante el vuelo no constituye necesariamente una descalificación inmediata, una persona que dice que normalmente conversa con otros pasajeros muy probablemente se siente confortable con su habilidad para adaptarse a una conversación. Esta pregunta es especialmente adecuada para posiciones en que se necesita hacer llamadas de ventas imprevistas, lo que llamamos toque en frío, o salir a visitar clientes, porque le da al evaluador un indicio de la predilección del vendedor por empezar comunicación con gente extraña. Si teme que el candidato a evaluar nunca haya viajado en avión, usted puede comenzar preguntando de manera capciosa si éste ya ha viajado en avión. Caso contrario, utilice el autobús o el colectivo como medio de transporte referente. Segunda pregunta. En una escala del 1 al 10, ¿cuán competitivo diría que es usted? Ahora te explico por qué es importante esta pregunta. En el ambiente de un equipo de ventas, una competencia sana es un gran motivador. Si cada miembro de su equipo es bueno y cada miembro de su equipo de venta es competitivo, de una manera positiva, no hay razón para que su grupo no continúe un proceso de mejora continua. Al hacer esta pregunta, usted debe buscar una respuesta que indique que la motivación del candidato es la mejor,
o evidencia de que el prospecto al vendedor se motiva con el éxito de la gente a su alrededor. Tercera pregunta. Deme un ejemplo de una situación en la que usted fue hasta el fondo del asunto cuando alguien tuvo problemas comunicando lo que realmente quería decir. Ahora te explico por qué es importante esta pregunta. Al lidiar con clientes potenciales, seguramente todo vendedor se encontrará con malos entendidos. Esto funciona en ambos sentidos. Un gran vendedor puede asegurar eficientemente y sin problemas que ambas partes están hablando de lo mismo. Si su candidato puede dar buenos ejemplos que reconocen la importancia de escuchar, clarificar y replantear, es un excelente signo de que está frente a un buen candidato. Y la cuarta y última pregunta es: ¿cuál es la mayor percepción equivocada que la gente tiene de usted? Ahora te explico por qué es importante esta pregunta. Esta es una pregunta interesante porque despliega el autoconocimiento del candidato a vendedor. En su candidato a vendedor, busque que admita que todo vendedor es percibido desde afuera como demasiado, diríamos, seguro de sí mismo. Y luego escuche cómo el candidato justifica esta debilidad, entre comillas. En resumen, una rápida y certera visión del desempeño del candidato a vendedor, fundamental para saber si está frente a una opción ganadora, lo vas a conseguir conociendo 4 aspectos. 1. ¿Qué tan amiguero es? 2. ¿Cuán competitivo es? 3. ¿Qué tan empático es? Y 4. ¿Cuál es su autoconcepto? Por último, y aunado a estas 4 preguntas clave, te recomiendo que termines tu evaluación de desempeño de candidatos a vendedor con el siguiente ejercicio. Toma un clip o sujetapapeles, el más pequeño que tengas en la oficina, y pídele al candidato que, fungiendo como vendedor y tú como cliente potencial, te venda este modesto artículo de oficina. Esto te permitirá identificar sus habilidades y su grado de fundamentación en ventas. El candidato evidenciará si su enfoque es hacia las características del producto o si por el contrario se enfoca en las ventajas y los beneficios del sujetapapeles. Porque al final debe recordar que el primer axioma de la venta dice: los clientes no compran características. Recuerda, los clientes compran beneficios. Espero que este video te haya gustado y te ayude a mejorar las habilidades gerenciales y contribuya en tus competencias laborales para hacerte un ser humano más exitoso y productivo. Muchas gracias y hasta la próxima.